Versículo 12 al 18 de Filipenses 1. Hermanos, como título le he puesto en forma de pregunta: ¿cuál es tu motivación? ¿Qué te motiva? ¿Verdad? Es una buena pregunta. Usted no me va a dejar mentir que cuando usted tiene una recompensa buena o sabe que a usted le va a ir bien y le encargan hacer algo, usted lo va a hacer con mucho gusto, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Y hasta se motiva. Por ejemplo, si en el trabajo usted hace más y va a ganar más, pues usted se motiva a hacer más, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasaría si es lo contrario? ¿Se alegraría de la misma manera? A un niño, porque le vas a dar un dulce, él hace las cosas con gusto. Pero si no le das nada, no hace nada. ¿Verdad que no? El mismo caso en nosotros, a veces las situaciones son las que nos motivan, ¿verdad? Ya sea para bien o sea para mal. ¿Cómo ven, hermanos? El apóstol Pablo en estos versículos nos va a hablar algo parecido a lo que muchos nosotros padecemos o enfrentamos. Hermanos, vamos a darle lectura del capítulo 1, versículo 12 al 18. Dice la palabra de Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Hermanos, después de lo que vimos la semana pasada, hablando del amor con conocimiento y discernimiento, ¿verdad?, que el apóstol Pablo invita a los filipenses a que crezca en su vida personal para tomar buenas decisiones en varias situaciones que nosotros enfrentamos, ¿verdad? Y eso es lo que veíamos la semana pasada. Pero ahora el apóstol Pablo en el versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos. Entonces, después de darles ese ánimo, esa invitación al crecimiento del amor, ahora les quiere dar a saber el apóstol Pablo algo muy importante que los filipenses tenían que reflexionar y tenían que entender. Y es lo mismo que hoy en día, hermanos, nosotros debemos de entender y tenemos que asimilar, hermanos. ¿Sí? Hermanos, 3 preguntas antes de este mensaje. ¿Cuál es tu motivación cuando haces la obra de Dios? ¿Mi servicio a Dios tiene que ver con mi estado de ánimo? ¿O los malos sucesos pueden impedir que yo sirva a Dios? ¿Qué es, hermanos, lo que te motiva a servir a Dios? El apóstol Pablo nos va a responder estas preguntas. Y si usted ya tiene esa respuesta, qué bueno. Pero vamos a ver si el apóstol Pablo nos responde estas preguntas. En el versículo 12, después de decir el apóstol Pablo: quiero que sepáis, hermanos,
Él quería darles a saber algo tan importante. Y les dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Hermanos, las adversidades que están a nuestro alrededor no impiden el servicio a Dios. Ahorita Alma decía de la delincuencia y de todo eso. Hermanos, eso no lo vamos a detener. Sí nos hemos hecho insensibles, como ella dice, pero no lo vamos a detener. El problema es que eso afecta nuestro servicio a Dios. Eso afecta nuestro servicio a Dios. Por ahí algunos ya no salen después de las 7 de la noche o de las 6:30. No, es que está peligroso. Sí, está peligroso. Pero no vas a ir a dar un estudio a las 6:30 de la tarde o a las 7, a las 8. No vas a ir a evangelizar a tales horas porque está peligroso. Se fijan que nuestras situaciones sí afectan el servicio a Dios, porque no entendemos que no deben de afectar nuestro servicio a Dios. En la antigüedad, los siervos de Dios eran diferentes a los de hoy en día. A los cristianos de la antigüedad, hermanos, no les importaban las situaciones. Hoy en día, los cristianos de hoy sí. Sí, los afectan las situaciones alrededor de nosotros. La delincuencia, los problemas con otra persona, los secuestros, todo eso. Sí es de preocuparse, ¿verdad que sí? No vamos a ser insensibles, como dice Alma. Pero eso tiene que afectar nuestra vida y de servicio a Dios. Tiene que afectar nuestro servicio a Dios. Hermanos, hoy en día todos los cristianos estamos en un letargo de rosas. Y vemos la situación y lo que menos queremos hacer es servir a Dios. Había una persona que nos contaban que esa persona sí no daba estudios ni visitaba gente después de las 7 de la noche. ¿Por qué este hombre no iba a visitar? Él era misionero. ¿Por qué? ¿Por qué no iba a visitar? Toda la gente aquí en Zacatecas tiene su tiempo libre de las 7 en adelante, ¿sí o no, hermano? En su mayoría. Entonces yo me preguntaba, pues ¿a quién le evangeliza o le comparte este hombre? Si todos están libres de las 6:30, 7 en adelante. Pues yo no sé. Pero el interponer esa situación para no servir a Dios, para mí es un mero pretexto, hermanos. El apóstol Pablo a los filipenses les dice que lo que a él le ha sucedido ha redundado para el progreso del Evangelio. Hermanos, en otras palabras, Pablo está diciendo que sus prisiones y la situación en la que él está ha beneficiado al servicio de Dios. ¿Cómo una mala situación ha servido para el beneficio de la obra de Dios? Sí, hermanos, y lo vemos por la Biblia. ¿Qué pasó con José el soñador? En el capítulo 50, él dice a sus hermanos: ustedes no se preocupen, ustedes quisieron hacer mal conmigo, pero Dios tornó todo para bendición. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasó con Esteban? Un jovencito, un prospecto, buen predicador, apedreado. Y eso, lo que le sucedió a Esteban en el Hechos capítulo 8, dice ahí que cuando hubo esa dispersión de la iglesia,
todos empezaron no iban nada más corriendo, alejándose, sino que iban compartiendo el Evangelio, hermanos. Por eso a veces no entendemos Romanos 8:28. Todas las cosas que nos suceden a nosotros son para bien, conforme a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hermanos, las prisiones del apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma, ¿sí? En una casa alquilada, donde recibía personas y podía escribir, pero él estaba ahí preso, no podía salir. Y hermanos, ¿ustedes creen que puede haber sido una buena experiencia estar encarcelado? Y los demás hermanos de las iglesias, ¿ustedes creen que vieron bien el que estuviera encarcelado? No, ¿verdad? Porque ciertamente el privar a una persona de su libertad trae una angustia, trae una tristeza, tanto personal como para las demás personas. ¿Verdad que sí? Y si no, pregúntenle a mi hermana Micaela, hermanos. Sí, en serio. Eso es lo que sucede, hermanos. Y sin embargo, esta situación que el apóstol Pablo estaba pasando, él da a conocer a los de Filipos que esa situación dice que ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esta palabra progreso, hermanos, significa como cuando un ejército avanza en victoria. Sí, cuando un ejército va ganando y se va expandiendo y va avanzando su ataque. Hermanos, la situación del apóstol Pablo motivó a todos los cristianos a que creciera la obra de Dios. A que creciera la obra de Dios. Hoy en día, hermanos, no es así. Hermanos, ¿por qué no crece la obra de Dios? A ver, ¿cuántas familias somos aquí? Aproximadamente somos como 70 personas, ¿no? ¿Sí, no? 70 personas. ¿Cuántos nacidos de nuevo de esas 70 personas? ¿Cuántos nacidos de nuevo de esas 70 personas? A ver, échenle un cálculo ustedes. ¿50, Javier? Ok, vamos a poner 50. 50. Si en el tiempo de Pablo su situación motivó al progreso del Evangelio, ¿por qué hoy en día no es la misma motivación para el avance de la obra de Dios? Porque siempre hay un pretexto para no hacer la obra de Dios. Y las malas situaciones nos impiden extender la obra de Dios. Ay, no, estoy cansada. Ay, no, es que allá andan unos malvivientes. Hermanos, ¿por qué hoy en día que no tenemos esa situación como la de apóstol Pablo, no crece la obra de Dios? Porque el cristiano va de pretexto en pretexto para no hacer la obra de Dios. Y no me diga que no. ¿O habrá alguien que pueda decir que no? Vamos de pretexto en pretexto, hermanos. En el tiempo del apóstol Pablo, esas malas situaciones ayudaron a la expansión del Evangelio, hermanos. Ayudaron grandemente, hermanos.
Y esa situación mala del apóstol Pablo, Dios la permitió o la tornó en grandes beneficios para la obra de Dios. Y podemos ver 3 beneficios de esa mala situación que Dios tornó en un beneficio a su obra. 3 beneficios de esa mala situación para la gloria de Dios, hermanos. Para la gloria de Dios. ¿Sí? Primer cosa buena que Dios tomó o tornó es la extensión para el progreso, para la extensión del Evangelio, hermanos, en el corazón de cada persona para comprometerse con el Señor más. Porque para ver ese progreso, en el sentido militar, el militar necesita ir motivado hacia lo que está haciendo, ¿verdad? Eso motivó a los cristianos a extender el Evangelio, hermanos. Eso los motivó a extender el Evangelio. Y se propagaron, hermanos. Esta palabra progreso es una acción que contribuye a otra cosa. ¿Sí? Un avance, un golpe hacia adelante. Eso fue lo que sucedió con los cristianos. En vez de entristecerse, en vez de decir, no, pobre Pablo, si eso le pasó a Pablo, imagínense qué me va a pasar a mí. Ellos dijeron, no, vamos hacia adelante. Ese es un buen beneficio, el primer beneficio que Dios hizo, hermanos. El progreso del Evangelio, hermanos. Hermanos, el segundo beneficio que Dios usó en las prisiones del apóstol Pablo está en el versículo 14. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo era un testimonio vivo de la fidelidad a Dios en cualquier situación. Pablo era un buen ejemplo de la fidelidad a Dios en cualquier situación. Por eso él dice que sus prisiones, lo que hablamos anteriormente, y dice que sus prisiones se han hecho patentes. Esa palabra patentes significa se dejan ver. Se dejan ver. Pero, ¿qué dejó ver el apóstol Pablo? ¿Qué tenían que ver sus prisiones con el dejar ver? Y en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Esta palabra pretorio, ¿verdad?, se usa de muchas maneras en la palabra, pero uno de los sentidos es como que en el que se terminó usando, es como una cantidad de personas que era como una guardia, pues para que mejor me entienda, era una guardia. Entonces Dios usó esto de Pablo y usó la persona de Pablo para ser de testimonio a los no creyentes y a los mismos creyentes, hermanos. Tú puedes decir, tú puedes también ser patente, una patente de nuestro Señor Jesucristo hacia los incrédulos y hacia los cristianos. ¿Tu vida es una patente, hermano? Porque Pablo pudo haber dicho, no, si eso me pasó a mí, que he fundado tantas iglesias, que he ido, que he recibido, que he sido apedreado, he sido náufrago, y aquí estoy encarcelado por la obra de Cristo. No, ya no vale la pena servir a Cristo. Dios me ha abandonado.
¿Ustedes creen que si Pablo hubiera tenido esa aptitud, él hubiera sido una patente? ¿Él hubiera sido visible a los de la guardia y a los demás? Les hago una pregunta. Examine su vida y piense si usted es una patente en donde sus malos problemas, sus situaciones, lo que pasa alrededor, se enconcha usted y dice, no, yo no, nomás de dominguito y ahí muere. ¿Es así? ¿Es así su vida? ¿Eso es lo que influye para servicio a Dios? Nomás de dominguito y ya, nomás eso. O estoy pasando por situación, o veo una situación mala y me motivo a seguir sirviendo a Dios. ¿Usted es una patente, hermano? ¿Es una persona visible en Cristo para testimonio? Si usted no es una patente, bueno, usando la palabra que dice aquí el apóstol Pablo de patentes visibles en Cristo, pregúntese por qué yo no hago visible mi vida cristiana a todas las personas. ¿Porque me avergüenzo? ¿Porque tengo miedo? ¿Porque no sé qué decir? ¿O no le importa y usted hace la obra de Dios? Se lo dejo a usted de tarea. Usted, hermano, Pablo era un ejemplo grandísimo de testimonio a las demás personas. ¿De qué sirve, hermanos, un testimonio como el de Pablo? ¿De qué sirve para las demás personas un testimonio como el de Pablo? ¿Cómo, Jaime? Motivación. De motivación, hermanos. De decirle a los demás, sí se puede, en cualquier situación que yo pase, se puede servir a Dios. Cualquier situación que estés pasando, se puede servir a Dios. En lo que tú pases, se puede servir a Dios. Yo sé que a veces hay situaciones muy difíciles, pero ¿ustedes creen que esas situaciones tan difíciles tienen que afectar nuestro servicio a Dios? Tristemente, hermanos, siempre he oído por cualquier tontería, y uso la palabra tontería, hermanos, por cualquier tontería, el cristiano deja de servir a Dios. Por cualquier tontería, hermanos. Que porque esta silla no está así bien acomodada, que porque si las cortinas son de este color. ¿Sabían que eso pasa? Mire, Humberto, bueno, todos conocemos, venimos de iglesias bautistas, ¿verdad? No, y lo voy a hablar porque pues es la verdad. Sí. Y ahí se me hace bien ridículo que levante la mano, ¿quién quiere las cortinas de color verde? Y levante la mano, ¿quién quiere las cortinas de color azul? No, pues ahí están, y otros, es que a mí no me gusta. Y él, pues, ¿quién propone otro color? No, pues yo que propongo un rojo. Entonces, ¿quién vota por uno? Ya. ¿Quién vota por el otro? ¿Y quién vota por el otro? Y nadie por el rojo. Entonces, la persona que propone el rojo dice, aquí en esta iglesia, sí, ya no voy a servir a Dios. ¿Sí o no, Humberto? Esas son tonterías, hermanos. Ya no voy a ir a la iglesia, en esa iglesia ni nos hacen caso y que no sé qué. Esas cosas no importan, hermanos. Esas son tonterías. Situaciones como las del apóstol Pablo valen, hermanos. Valen.
Y ese es un beneficio a todos los cristianos, hermanos. Dios siempre los torna en buen servicio. Tercera cosa, hermanos, que Dios torna en bueno la mala situación del apóstol Pablo. Versículo 14 de Filipenses. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, fíjense bien esa frase, ¿eh? Y los demás hermanos, cobrando ánimo, esta palabra también significa obediente, son obedientes al Señor en Cristo, por mis prisiones. Entonces las prisiones del apóstol Pablo para los hermanos los hizo ser más obedientes al Señor Jesús. Los hizo ser más obedientes al Señor Jesús. Las malas situaciones, hermanos, nos deben de hacer más fieles a la obra del Señor. Lo que tú estés pasando tiene que hacerte más fiel a Cristo. Tiene que hacerte más fiel. Esa es la palabra que significa cobrando ánimo, hermanos. Y también podemos decir, lo podemos decir de esta manera, que es un empuje de ánimo, ¿verdad? Y bien dice el apóstol Pablo, por mis prisiones. Por mis prisiones. Por mi mala situación. Y luego dice, ahí en Filipenses, en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se atreven a hablar más y más la palabra sin temor. En otras palabras, los filipenses y los demás hermanos quitaron todo lo que les estorbaba y empezaron a evangelizar, hermanos. Empezaron a evangelizar, a compartirle a las personas. Empezaron a cumplir la gran comisión, hermanos. Por esa situación empezaron. Fíjense cómo dice, se atreven. ¿Qué se imaginan que significa esta palabra? Se atreven. Esa palabra significa no echarse atrás debido al temor. No echarse atrás, porque cuando uno se asusta, y todos así pasamos, decimos, no, yo no le entro, ¿verdad? Yo no le entro. Es como una vez que íbamos a boxear, ¿verdad? Y el otro estaba bien fuertote. Entonces, no, pues ya estamos y ¿con cuál me toca? No, con ese. Ay, jole, hermano, no, ese sí yo no le entro, está fuerte. Eso es lo que significa, hermanos, no echarse atrás con el temor, sino al revés. Ese es, pues vamos, ahorita vamos a ver de cómo nos toca. ¿Sí? Hermanos, hablando en la predicación del Evangelio, tu situación te debe de motivar a predicar más y más el Evangelio. Más y más el Evangelio. ¿Por qué muchos de nosotros no estamos compartiendo el Evangelio, hermanos? ¿Por qué muchos de nosotros no estamos fieles en la evangelización? ¿Por qué no somos fieles para compartir el Evangelio?
qué, hermanos, no somos fieles? No es el tiempo. José una vez lo dijo. No es el tiempo, ¿verdad? Y muchos lo hacemos así. No es el momento. No tengo el ánimo, hermanos. Tengo miedo de compartir. No sé qué decir. ¿Usted cree que los filipenses tenían un diplomado en teología? ¿O tenían un programa o ¿cómo le llamamos al de los pasos del maestro? Una capacitación de evangelismo. ¿Ustedes creen que ellos llevaron, pues vamos a tener una capacitación de evangelismo? Vénganse, vamos a tener esa capacitación. Yo no digo con esto que está mal, hermanos, ¿sí? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó pues? Porque aquí Pablo dice, se atreven más a compartir el evangelio sin temor. ¿Sí? Sin temor. No les importó si ellos iban a decir, si les iban a preguntar si creían en los santos. A ellos no les importó si les iban a decir de la predestinación. A ellos no les importó si le iban a preguntar de alguna situación. Ellos empezaron a compartir el evangelio, hermanos. ¿El evangelio necesita de la teología? Hago esta pregunta, ¿necesita de la teología? ¿O el evangelio está bien definido en la Escritura? Está bien definido en la Escritura y ellos sabían cuál era el mensaje que transformaba vidas, hermanos. Ellos sabían cuál era ese evangelio y lo vivieron propiamente. Por eso eran parte de la iglesia, hermanos. Entonces, no hay un pretexto para no compartir el evangelio. ¿Sí? Si hay pecado, no, pues es que yo no puedo hablarle porque estoy en pecado. Muy bien, ponte a cuentas con Dios. Sí, es como en la Santa Cena, hermanos, aquí no hay de otra. Si no participa, a ver, ¿qué ha dicho Josué? Él es el que dijo, dio esa enseñanza. Si no participa, ¿qué le pasa? ¿Qué es? Y si participa mal, aquí es lo mismo, hermano. No hay de una ni otra. O se pone a cuentas con Dios o sígase revolcando en el pecado, ¿verdad? Pero no hay pretexto para no predicar el evangelio, hermanos. Ni el temor, hermanos, ni el temor es un pretexto. Porque el verdadero amor echa fuera el temor, hermanos. ¿Usted tiene miedo de evangelizar? ¿Tiene miedo? ¿Usted tiene miedo? Bueno, ahí algunos dicen que no. ¿Y los que tenemos miedo qué, hermanos? ¿Qué con los que tenemos miedo? Los que tenemos miedo es que no confiamos en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es lo único que necesitaron los filipenses, la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso dijeron, no le hace, Pablo, esto que te ha pasado, tú eres un ejemplo, Pablo. Y si tú has enfrentado esa situación, Pablo, también nosotros podemos. Nosotros no estamos presos. Vamos a compartir más la palabra. ¿Ustedes creen que los filipenses reaccionaron así? ¿O reaccionaron? Híjole, Pablo, es que está bien difícil, Pablo, no, híjole.
¿Cómo reaccionaron los filipenses? No, Pablo, si tú nos has dado el ejemplo, si aún Cristo nos dio el ejemplo, nosotros también vamos a enfrentar esa situación. Pero hoy en día son cristianos de papel, hermanos. Cualquier cosita y se rompen. Y ya no voy a hacer nada. Ya, pum, a la basura. No, hermanos. No, tenemos que confiar en la obra de Dios completamente nosotros. Hermanos, Dios torna las malas situaciones para bien. Siempre Dios torna las malas situaciones para bien, hermanos. Y hay muchos ejemplos en la Escritura que las malas situaciones las torna para bien. ¿Has pasado por una mala situación y te ha impedido servir a Dios con libertad? Pídele a Dios y dile: Dios, ayúdame a resolver este asunto en mi corazón para serte fiel. Ayúdame. Quiero ser como los filipenses. Sí, que se animaron a hablar sin temor, sin ningún pretexto, el Evangelio. Hoy vamos a salir a evangelizar. Y hermanos, no nomás quiero ver a Humberto, a Josué y a sus esposas ahí a un lado. Quiero ver a más hermanos de la Iglesia Bíblica Zacatecas. Sí. Quiero ver a más hermanos de Iglesia Bíblica Zacatecas ahí compartiendo o aprendiendo a compartir el Evangelio. Echen afuera el temor, hermanos. Muy bien, regresamos a Filipenses, hermanos. Versículo 15, hermanos. Hermanos, sigue hablando el apóstol Pablo y dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y me gozo y me gozaré aún más. Hermanos, ¿con qué intención haces la obra de Dios? Porque por un lado tenemos a los que no hacen la obra de Dios por cualquier pretexto. Pero por otro lado, hermanos, tenemos a otros que sí hacen la obra de Dios, pero sus intenciones no son las más correctas. Sus intenciones no son las más correctas. Porque en el versículo 15, el apóstol Pablo dice, claro, y en el versículo 15 y en el versículo 18, ahorita, en el versículo 15 al 17, él dice que muchos predican a Cristo. Muchos están evangelizando. Muchos están compartiendo del Señor. Muchos. Fíjense, y aquí vemos dos extremos: los que no, por malas situaciones, y los que sí, pero con malas intenciones. O con malas, ¿cómo se llama el mensaje, hermanos? Malas motivaciones. Con malas motivaciones. ¿Por qué? Y aunque el apóstol Pablo dice, se alegra, cual sea la forma, él se alegra, pero es importante que veamos las intenciones de cada cristiano que nombra aquí el apóstol Pablo.
Muchos sí predican a Cristo, pero cuidado. Versículo 15. Muchos por envidia y contienda, hermanos. Muchos por envidia y contienda. Esta palabra envidia, hermanos, ¿qué creen que significa? Les voy a dar una definición. Esta palabra envidia significa disgusto, un sentimiento de disgusto hacia la prosperidad de otro, mala voluntad. Ahora, si hacen la obra, pero ¿qué querrá decir el apóstol Pablo con algunos por envidia? Si nosotros definimos la palabra y lo agarramos la definición de la palabra, es que había un sentimiento de disgusto por la prosperidad de alguien, ¿verdad? Esa es la definición de la palabra. Respecto al Evangelio, hermanos, respecto al Evangelio, ¿cómo aplicaríamos esta palabra envidia? ¿Habrá un celo por otra persona que está predicando el Evangelio? Hermanos, sí pasa. Supongamos que Manuel está evangelizando y evangeliza y vienen personas y trabaja con esas personas, y supongamos que Gerardo también, pero no llega ni una persona con él, ¿verdad? Pues nosotros aparentemente decimos, los dos están haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Y por acá Alexain dice, híjole, cómo quisiera que la gente entendiera el mensaje así como con Manuel. Y él empieza a predicar el Evangelio por tener el mismo resultado de Manuel. Pregunta, hermano, ¿has caído en esta competencia, hermano? Yo les voy a decir, hermanos, la verdad es que esto sí existe dentro de la iglesia. Esto existe dentro de la iglesia. Pues Humberto allá en el taxi ganó 30, yo en la panadería voy a ganar 40. Y va a haber. Hermanos, existe ese pensamiento y ese sentimiento dentro de la iglesia. Algunos predicamos a Cristo por esta situación. Eso es lo que nos motiva. La competencia, hermanos, con otros. La competencia. Estar compitiendo con los demás. Eso es lo que dice. Algunos predican para competir con el prestigio del apóstol Pablo. ¿Tú has caído en ese punto? Deséchalo, hermano, deséchalo. Dios no te va a usar. Deséchalo, hermano. Tus intenciones no son buenas. ¿Por qué? Pregunto. ¿La envidia es algo bueno? Pero por ahí dicen que hay envidia de la buena, ¿no? No han escuchado ese. No, a ver, como mexicanos, ¿verdad? Esa es envidia, pero de la buena. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso existe. Es coloquial esto. Pero ¿saben qué? Cuidado, porque para Dios no es coloquial. La envidia es envidia. Segundo, versículo 15. Por contienda, hermanos, por contienda. Esta palabra contienda significa una rivalidad.
¿Existirá la rivalidad dentro de la iglesia? Si tú predicas a Cristo por rivalidad, creo que tienes también una mala intención, una mala motivación. La rivalidad va pegada, parecida a lo que es la envidia, hermanos. ¿Quién se acuerda de los pecados respetables? ¿Quién dio ese el de la envidia? No, ese fue Manuel. Fue Manuel el que dio el de la envidia. Y veíamos que iba junto con pegado. Era el resultado de la otra, hermanos. ¿Sí? Deja de luchar contra otro, hermano. Deja de tener una rivalidad hacia tu hermano. Número 3, hermanos. Voy a decir las malas primero. Versículo 16. Y luego dice: los unos anuncian a Cristo por contención. Esta palabra es muy interesante, hermanos. Ahí les va. Esta palabra es muy interesante, contención. Esta significa buscar lo mío propio, ambición, conseguir seguidores, y hay otra que dice, se usa para formación de partidos políticos. Quiere decir que dentro de la iglesia de los filipenses también había personas que evangelizaban a personas para hacer sus grupitos. ¿Dónde lo vimos esa situación, hermanos? Fíjense, nada más en Corintios, ¿verdad? En todas las iglesias existe ese sentimiento. Cuídate de, yo voy a predicarle a gente y voy a formar mi grupito dentro de la iglesia. Y así como otros han formado su grupito, yo también lo voy a formar. Si tú has tenido esas intenciones, hermano, pues nomás échale un vistazo otra vez a la carta de Corintio, como Pablo les atacó ese pensamiento. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, ¿verdad? Hay otros, yo soy de Cristo. Esas son tus intenciones, hermano. Buscar tu partido propio dentro de la iglesia. Es como decir yo, no, pues ya Josué tiene su grupito y Humberto va teniendo su grupito. No, yo voy a evangelizar más para tener un grupito más dentro de la iglesia. ¿Qué pasa si yo pienso así, hermanos? Díganme, ¿qué pasa si yo pienso así? Esa es una rivalidad, hermanos. Esa es una mala motivación. Eso lo único que vas a hacer es destruir la iglesia de Cristo. ¿Sí? Muy bien. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 16. No sinceramente. No sinceramente. Esta palabra es diferente a la que vimos la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada veíamos una palabra que significa expuesto al sol. Esta palabra, honestamente, significa, sinceramente, significa honestamente, o acciones puras, o acciones puramente, o sea, con pureza. Entonces no había pureza en algunos cristianos para la evangelización. Había malas intenciones. ¿Sí? ¿Qué pasa con las sectas, hermanos? Con las sectas. ¿Qué pasa con las sectas?
ellos salen, evangelizan, y si dicen, entrega tu vida, no, es más, dicen, recibe a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Y muchos dicen, como los mormones, ¿verdad? Ellos dicen, recibe a Cristo en tu corazón. Pero ¿cuáles son las intenciones de muchos de ellos? El ganar adeptos, no para el Señor, sino ganar adeptos para manipularlos, hermanos. Esas son las malas intenciones. Esas son malas intenciones. Que nosotros estemos allá, pues vamos a evangelizar, hermanos. Y que Dios ponga a los millonarios de Zacatecas. ¿Qué opinas, Josué? No, hermanos, quien sea. Si yo voy con esas intenciones, son malas intenciones, no son puras las intenciones. No son puras las intenciones. Por eso esas denominaciones evangélicas que vamos a ganar al gobierno, vamos a ganar a los ricos, vamos a ganar a no sé quién, ¿saben para qué es? Para exprimirlos, hermanos, para tenerlos aquí enfrente y hasta el último centavo. Esas son malas motivaciones, hermanos. ¿Sí? O decirles, pues bueno, miren, vamos a hacer un pacto. ¿Cómo ven? No se crean, no. Bueno, para los que han escuchado esto, pues saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero no, hermanos, eso no es justo. No debemos de traer gente para eso. Eso no ser unos, no son motivos puros. Entonces, hermanos, ¿cuántos motivos negativos había? 1, 2, 3, 4. 4 motivos negativos de los cuales muchos hacían la obra de Cristo. Hermanos, pero también había otros que hacían la obra de Cristo con una buena aptitud. Por ejemplo, en el versículo 15, el apóstol Pablo dice, después de contienda, dice, pero otros de buena voluntad. Esta frase, más bien, buena voluntad, significa lleno de gracia, con un buen objetivo a la vista, exhibiendo la buena disposición con la que se efectúa la resolución. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo que había otros dentro de la iglesia que de verdadmente entendían el propósito del servicio a Dios y de la evangelización. Sí, el propósito, hermanos, entendían que el propósito era que aventar el evangelio para que Dios salvara gente. Y estar en una iglesia para glorificar a Dios. Esos son los motivos de buena voluntad, hermanos. Que traigan en sí un objetivo bueno. ¿Sí? Que traigan en sí un objetivo bueno. ¿Por qué vas a invitar gente mañana? ¿Nomás para que se divierta un ratito? Hermanos, ¿nomás para que se divierta un ratito? No, para mostrarles lo que es Dios. ¿Verdad? Y hermanos, aquí quiero hacerles una exhortación, hermanos. Aquí quiero hacerles una exhortación. He visto que han llegado personas aquí a la iglesia
¿Y saben qué es lo que pasa? Que nadie aborda a esas personas, hermanos. Si nuestras intenciones para personas son de buena voluntad, deja a tu conocido, deja con quien charlas toda la semana o todo el tiempo, ve y aborda a esa persona que vino. Que tus intenciones sean de buena voluntad, hermanos. Esas son buenas intenciones. Abordar a gente, hermanos. Yo no puedo decir por qué no lo hacen. No puedo juzgar las intenciones, hermanos. Pero eso, hermanos, hacer la obra de buena voluntad es buscar un propósito para otra persona. Un buen propósito. ¿Sí? Seguimos. Dice el apóstol Pablo también, en el versículo 17, de buena los el versículo 17 dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Hermanos, ¿cómo haces la obra de Dios? ¿Por amor? ¿Por conveniencia? ¿O por quedar bien? Voy a hacer otra vez la pregunta, hermano. ¿Cómo haces o por qué sirves a Dios? ¿Por amor? ¿Por conveniencia? ¿O por quedar bien? A ver, otra vez, ¿cómo? A ver. Aquellos por amor, a ver, aquí, ¿por qué? A ver, otra vez, hermanos. Cuando tú haces la obra de Dios, evangelizas, compartes, ¿por qué lo haces? ¿Por conveniencia? A ver, ¿qué? ¿A quién? Entonces la semana que entra queremos ver aquí todo lleno, hermanos. No se crean, no se crean. Hermanos, por amor debemos de hacer la obra. Algunos de los filipenses entendieron el hacer la obra por amor. ¿Sí? El hacer la obra por amor. Tristemente, hermanos, hay muchos que hacen la obra por conveniencia o por quedar bien. La verdad es que debemos de hacer la obra por el amor a Cristo. Hermanos, también que no sea por imposición. Porque es fácil para uno decir desde el púlpito: tú tienes que hacer esto. Y luego los congregantes por allá: oye, ¿ya oíste que tenemos que hacer esto? No, hermanos. Tiene que ser por amor, hermanos, también. No por imposición, porque es muy fácil seguir reglas. Es muy fácil seguir reglas. Es muy fácil seguir reglas. Pero es mejor que todo lo hagamos por el amor a Cristo. Hermanos. Y luego dice el apóstol Pablo: porque estoy puesto para la defensa del evangelio, hermanos. ¿Usted está puesto para la defensa del evangelio? En el versículo 17 estoy. ¿Usted está puesto para la defensa del evangelio? Dice cómo dice el versículo 17. Bueno, voy a leer desde el 16 para darle sentido. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir, o sea, en otras palabras, añadir aflicción a mis prisiones, o sea, perturbarle la vida a Pablo más. Dice: pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Esta palabra puesto para la defensa significa apología. ¿Sí?
Pablo dice, yo estoy puesto para defender el Evangelio en cualquier situación en la que me encuentre. Estoy puesto para defender mi fe. Estoy puesto para defenderla. Le pregunto, hermano, ¿usted está dispuesto o está preparado para defender su fe en cualquier situación que usted esté? ¿Está dispuesto, hermano, a enfrentar a un genetista que dice que venimos de la evolución? ¿Está usted dispuesto a defender su fe, lo que usted cree, ante otras personas? ¿Está preparado o no? Y no significa si estoy preparado o no, hermano, es que lo haga. Sí, claro que hoy en día ha avanzado mucho y tenemos que prepararnos más en muchos aspectos. Pero usted puede decir lo que dijo el apóstol Pablo, hermano. Estoy preparado para la defensa de la fe. Fíjese cómo, pero él dice, sabiendo que estoy para la defensa del Evangelio. Hermanos, Pablo está preparado para esa defensa. ¿Está usted preparado para esa defensa? Y mire, versículo 18, nada más por encimita, nada más. ¿Qué pues? En forma de pregunta, que no obstante de todas maneras y por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y me gozo y me gozaré aún más. Hermanos, les voy a hacer una pregunta. Estos hombres que habla el apóstol Pablo que tenían otras intenciones al servicio a Dios, ¿ustedes creen que eran falsos profetas? ¿Que tenían una falsa enseñanza? ¿Que predicaban un falso evangelio? ¿Usted cree que eso hacían? Déjeme decirle no. Ellos tenían una buena enseñanza, sabían el verdadero evangelio, ¿sí? Sabían y estaban formados en una buena doctrina, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo no los ataca. Por eso el apóstol Pablo no los ataca. Él solamente, el apóstol Pablo, habla de sus malas intenciones o sus motivaciones malas al hacer la obra. ¿Sí? Pero él dice en el versículo 18, pero ya sea por pretexto, ¿sí?, o por verdad, está hablando de las intenciones, Cristo es anunciado. Estos hombres no eran falsos profetas, no tenían un falso evangelio. Sus intenciones eran las que eran incorrectas, hermanos. Y Pablo suaviza y dice, pero bueno, lo bueno es que Cristo es anunciado. ¿Cuáles son tus intenciones al servir a Dios? No porque el apóstol Pablo suavice en el versículo 18, signifique que sea lo correcto, hermanos. No significa que sea lo correcto. Dios tiene que tratar con nosotros, hermanos, para entender las intenciones correctas de nuestro servicio a Él. Con esto termino, hermanos. Si tus intenciones son buenas, si tus intenciones son de buena voluntad y con amor, y para agradar a Dios,
Empieza a hacer la obra de Dios, hermano, en tu vida. Empieza a hacer la obra de Dios en tu vida. Número 1, hermanos, en tu santidad personal. En su santidad personal de usted. Número 2, en su compromiso que tiene con el cuerpo de Cristo, hermanos, que es la iglesia. Número 3, hermanos, en su compromiso que tiene hacia los perdidos. Segunda de Timoteo 4, hermanos. Segunda de Timoteo 4. Dice el apóstol Pablo a un joven pastor. Pablo está a punto de ser muerto y le da una buena exhortación y un ánimo al pastorcito Timoteo, y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2. Que prediques la palabra. ¿Sí? Esa es una exhortación. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Será solamente para Timoteo esta escritura, hermanos? ¿Solamente para el pastor Timoteo era hacer la obra de evangelista, cumplir su ministerio, tener cuidado de los que vendrán, de aquellos que predican, o tener cuidado de aquellos que quieren escuchar solamente lo bonito, lo que me conforta, lo que me ayuda, no que me ayuda, lo que me hace sentir bonito? No, hermanos, a todos, es para todos. Soportar las aflicciones, hermanos. En predicar la palabra, fuera, en tiempo, en donde sea, hermanos. Busquemos la oportunidad de hacer la obra. Yo les soy sincero, hay a veces que yo tomo ese pretexto de, híjole, no es el tiempo. No tengo el tiempo. Y yo me he arrepentido delante de Dios, hermanos. Estoy hablando de la evangelización, hermanos. Hermanos, si usted se ha limitado a servir a Dios, si sus intenciones no son buenas, pídele a Dios que le cambie, hermano. Y que se ponga a hacer la obra de Dios. Cumplan su ministerio, varones, cumplan su ministerio en casa. Mujeres, cumplan su ministerio en casa. Matrimonios, cumplan su ministerio en la iglesia. Eso no es malo, hermanos, es bueno. Y eso va a glorificar a Dios. Pero piensa, ¿cuál va a ser tu motivación? ¿Es Cristo o hacerlo nada más por hacerlo? Vamos a orar.